A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Hola, buenas tardes amigos y amigas. En el marco de la conmemoración de los 10 años del Mayo Chilote, hemos iniciado este programa especial donde hemos estado conversando con distintos personajes y personas de la comunidad de Castro y de los alrededores de Castro también, para conversar sobre qué inspiración, qué motivación tuvo el Mayo Chilote y cuáles fueron los resultados de este movimiento. Jorge, ¿cómo estamos? Aquí estamos, bien. Aquí nuevamente en este intento de entender un poco el Mayo Chilote y cómo eso ha afectado el imaginario del chilote. Y para tener una visión más de las que hemos visto, hemos inventado un destacado castreño muy conocido por todos, Dante Montiel Vera. Para tener una visión desde tu punto de vista, la visión histórica del Mayo Chilote, a ver, empezar, ¿qué te dice el Mayo Chilote desde tu perspectiva histórica? Bueno, claro, en primer lugar, gracias a la invitación y conversar con los amigos auditores y televidentes del programa. Así que un saludo y mi alegría también de estar nuevamente con ustedes conversando y charlando en esto. Fíjate que en mi análisis que he hecho de historia contemporánea de Chiloé, sobre todo en las últimas décadas y a partir de fines del siglo XX, del siglo XXI, he visto 4 procesos históricos potentes de movilización social. Más que conducción política, más que conducción económica, más que una conducción de tipo también de repente por intereses, fíjate que he visto 4 movimientos potentes desde el punto de vista social donde hay un movimiento ciudadano transversal. Fíjate que el primero fue, y lo veía siempre cuando en la década del fines del 60, comienzo del 70, con las manifestaciones, digamos, de alguna manera de apoyo político, social en el país. Posteriormente me tocó ver acá en Chiloé también los grandes movimientos de protesta y de movimientos contra la dictadura transversales acá en Chiloé, en Castro, con grandes movimientos de gente, de personas. El tercer movimiento que me tocó presenciar y ver fue cuando hubo un problema acá en Chiloé del corte de luz. Cuando ese tiempo Saesa estaba a cargo sigue todavía, y hubo un movimiento social pero enorme y tremendamente destacado y relevante acá. También, fíjate, ahora me recuerdo también otro movimiento social político transversal que fue cuando se formó, ¿no es cierto?, el hospital para Castro. Y se formó también ahí para formar, ¿no es cierto?, un servicio de salud Chiloé. Y ahora último, fíjate, este último tiempo, el Mayo Chilote, que ya estamos cumpliendo, si no me equivoco, 10 años, parece. 10 años. Que fue también un movimiento transversal y que de alguna manera también afectó y trastocó no solamente la mente de muchas personas, sino que también te diría también el aspecto económico, la parte de proyección, la parte política, la parte ideológica. Entonces, son los movimientos que yo, fíjate, he podido vislumbrar un poco en este contexto. Y el Mayo Chilote, yo creo que fue una demostración un poco del poder, entre comillas, de la civilidad del ciudadano, por la situación que estaba ocurriendo, principalmente por el tema salmonero, el tema también de la viticultura, por el tema medioambiental, por el tema también, lamentablemente, por el tema laboral, que fue terrible. Entonces creo que fue un movimiento, que de alguna manera, yo diría que provocó un quiebre, un tema coyuntural, histórico, político en Castro, en Chiloé. Ahora,
viendo un poco los resultados así a largo plazo, yo diría, fíjate, de que a pesar de que era un movimiento que fue muy dirigido, creo que también se cometieron algunas situaciones que yo creo que a futuro habría que de alguna manera enmendar. Dante, Porque, o sea, un poco, bueno, porque creo que fue una conducción interesante, pero creo que en el caminar, digamos, para llegar a los objetivos finales, ahí se perdió situaciones que yo creo que se desintegró un poco el accionar del objetivo final. Sí, sí. En alguna conversación que tuvimos en otro programa, tú nos decías que de alguna manera Chiloé, a partir de la construcción de la Ruta 5, le había dado la vuelta, Sí. la espalda al mar. Sí. Y que el mar había dejado de ser lo importante y lo interesante que había sido hasta la construcción de la Ruta 5. Pero en la memoria y en la importancia, aparentemente el mar tiene mucha importancia para el chilote. Alguien decía que el chilote tiene siempre una pata metida en el agua. Sí. Entonces, porque la contaminación del mar generó un movimiento, una sensibilidad y una solidaridad muy importante en la población, no solo castreña, sino que de todo el archipiélago. O sea, el mar sigue siendo muy importante para el habitante del archipiélago de Chile. Claro, y hay que entender, fíjate, el movimiento que es un movimiento, o sea, claro, directamente relacionado con el tema marítimo, porque en el fondo está el tema de la salmonella, está la viticultura, está el tema medioambiental, de protección de ese entorno. Entonces, directamente, igual, el chilote yo lo llamo de un nombre isla, es como el nombre, realmente. Yo creo que el chilote se identifica más con el tema del bogador, del remador, del pescador, del navegante. Bueno, pero de todas maneras, como te contaba, el tema de la vertebración de la Ruta 5 minimizó un poco ese tema, pero de alguna manera igual hay un asunto, yo diría, mental, que uno vuelve nuevamente al mar. Fíjate que lo otro que te iba a comentar, que yo encuentro interesante, es que ese movimiento tan potente, fíjate, una de las consecuencias que llegamos ahora, porque la idea es llegarlo en el presente, es que yo creo que permitió, ¿no es cierto?, que de alguna manera la empresa, pues grande empresa, de alguna manera tenga digamos, un mayor control en lo que es el tema ambiental. Yo creo que de alguna manera, fíjate, fue uno de los logros importantes entre comillas, de la protección del medio ambiente. Eso por una parte. Yo creo que también lo otro, fíjate, también yo creo que hubo un apoyo irrestricto también al tema laboral. Yo creo que de alguna manera el tema laboral fue dignificado mucho más. Y la otra instancia, fíjate que yo creo que también se logró también un encuentro entre la empresa y la comunidad en algunos sectores donde están insertos, que son un poco las situaciones que yo lo veo un poco asimilando un poco desde fuera. Pero también fíjate que veo también por otro lado que se podía haber logrado mucho más situaciones. Me habría gustado, por ejemplo, de repente que así como ese proceso ya tan bien encaminado, que a lo mejor esta empresa puede haber tributado en la región o en el entorno donde están más cercanos. Yo creo que también influyó, fíjate, que en la parte tecnológica, yo creo que también se fueron readaptando al tema de tecnológico, la modernidad, lo que también provocó también una derivación también de gente joven y minimizó el tema del empleo, que también igual, fíjate, otras cosas que igual hay que... Y lo otro que también encuentro que actualmente, o sea, yo encontraba que era uno de los lugares que te entregaba trabajo. Y aunque uno nos cuesta entenderlo de repente, pero la gente estaba ahí trabajando y tenía esos recursos. Y creo que también de alguna manera ahora también se han ido minimizando un poco el tema del trabajo, porque se han ido un poco más hacia el sur. Yo creo que de alguna manera se está produciendo una reconversión económica, que se está en ese proceso. Y lo otro, fíjate, que igual me preocupa que yo creo que los grandes contaminantes ahora, actualmente, ya no son la empresa salmonera. Yo creo que es la propia comunidad. A mí personalmente me toca recorrer mucho los sectores rurales y encuentro que, bueno, yo vivo en un lugar cerca de acá también y me toca estar recogiendo todos los fines de semana basura y otro tipo de cosas. Yo creo que ahí falta más educación de nuestra gente, que es lo importante. Y fíjate que lo último le iba a comentar igual, que me preocupa porque en todo este proceso, al final, a nosotros los chilotes, todos los que vivimos en esta isla, nos disparamos un poco los pies, porque
efectivamente, claro, se paran CUT, se para Castro, se para Guillón, pero en el fondo nos estamos autoparalizando. Cuando yo encuentro que hay que ir a enfrentar los problemas en Puerto Montt, entonces es como una, me produce como una especie de, como de contradicción un poco Claro. de sentido, porque en el fondo nos autoflagelamos, siendo que el problema está allá, no Ya acá. está afuera. Y eso me provocó muchas situaciones, fíjate, porque ese tiempo conversé con muchas personas también y me comentaban eso, fíjate, de que tenían esa contradicción un poco en que nos limitamos nosotros, pero Claro, en ellas problemas. claro, sí, eso en varias conversaciones, no solamente en estos programas, sino que a lo largo del tiempo, encontramos que, claro, el problema se concentró acá. Aquí teníamos que buscar la solución. Pero sí hubieron voces que trataron de sacar este problema afuera, donde debía conversarse. O sea, si estamos pensando que las salmoneras tributan en Santiago, términos en Santiago, en mayoría. para todo la tributación nacional. Lo que pagan aquí son unos pocos pesos para los municipios. Pero siempre una cosa, un detalle que se ha ido mencionando en distintas conversaciones es la falta de... Hablan de unidad, pero yo diría que más que nada de unidad de criterio. Porque aquí se formaron tres centros de movilizaciones que estaban fragmentados. Entonces no hubo una unidad en el criterio, en qué cosas era lo que necesitamos, qué es lo que estamos pidiendo. Y hubieron en Ancú gente que básicamente eran pescadores, que hacían demandas de pescadores, y en Quellón más o menos lo mismo con respecto a eso. ¿Crees tú que eso un poco enturbió un poco el haber hecho de este movimiento algo más político, que fueran cambios estructurales mayores, de distintos índoles? Pues, o sea, estábamos pidiendo, no sé, se estaba pidiendo que el mar se haga un estudio para ver la capacidad, qué sé yo. Como algo más estructural, más que simples bonos o simples recursos para los distintos Compensaciones para los compensaciones y no solamente compensaciones, porque se iban un poquito más allá, tiran un poquito más pasado. ¿Crees tú un poco eso? O sea, yo creo que el movimiento al inicial partió bien, partió en forma transparente, yo diría, clara, con objetivos precisos, pero fíjate, a lo largo del tiempo después se fue disgregando un poco por personalismos, porque yo creo que también eso influyó mucho el tema. Yo creo que la autoridad tampoco estuvo mucho a la altura en ese entonces, porque llegaron tarde, recuerdo a la convocatoria, porque fue un movimiento un poco de base al principio. Y yo creo que también después, fíjate, influyó mucho el tema político, porque yo creo que cooptaron a los dirigentes. Claro. Y los dirigentes a veces, digamos, por tratar de a lo mejor solucionar el tema pronto, creo que perdieron su capacidad para poder lograr los objetivos que estaban planteando al principio. Y yo, por lo menos es lo que yo veo, así lo vi un poco desde fuera, porque después había problemas entre la dirigentes de Ancú con los de Castro con los que no se ponían de acuerdo. Entonces ahí hubo una situación que no... Ahí faltó lo que yo digo, faltó un líder potente ahí para poder avanzar mucho más en eso, y construcción y reconstrucción, y poder de alguna manera estructurarse mejor. Yo creo que ahí se perdió un poco en ese sentido, siendo un movimiento que partió muy bien, con mucho apoyo, pero el tiempo fue disgregándose. Ahora, eso nos habla fundamentalmente de que este fue un movimiento de base muy social, porque salió la gente, quienes estuvieron mayoritariamente al principio en las barricadas, eran vecinos, no eran organizaciones, no eran partidos, la conducción fue muy espontánea, y la conducción se fue construyendo a poco. Entonces, porque efectivamente en los primeros días del movimiento no hubo autoridad, no estaba la autoridad pública ni política, no estuvieron presentes. Entonces se fue armando este tejido social que armó las barricadas, donde se armaron ollas comunes, la gente comía, pasaba el día, qué sé yo. Hubo las primeras noches, yo recuerdo que hubo momentos complejos.
Sí. Hubo alcohol en las primeras noches y de la segunda noche en adelante se prohibió el tema como un acuerdo, digamos. Claro. Se prohíbe la venta de alcohol. Eh, entonces, la construcción es muy artesanal, Sí. no, no es estructurada. Entonces, ahí, claro, efectivamente uno piensa en un líder, pero claro, muchos movimientos no carecen Sí. de líder, tienen esta construcción más de asamblea, más de estar dialogando siempre. Y parece que no estamos muy acostumbrados a ese tipo Sí, de formatos. fíjate que otras cosas yo encontré de solidaridad porque la misma comunidad incluso le llevaba comida a las personas, Claro, le llevaba claro. tipo de vituallas y una cosa bien espontánea y de reconocimiento un poco a lo que se estaba haciendo ahí. Eh, a mí lo que me preocupó ese tiempo, fíjate que yo siempre he dicho que Chile hace falta un líder social, digamos, un movimiento social, transparente para lograr otro tipo de cosas. Pero en ese momento, fíjate, efectivamente yo creo que la autoridad política, como te repito, llegó un poco tarde. Y yo creo que incluso hasta los sindicalistas, los dirigentes, igual ahí se les fue un poco las manos porque yo creo que nunca pensaron de que iba a haber un apoyo tan masivo en el tema. Entonces yo creo que ahí hay alguna situación ahí que tuvieron que ellos de alguna manera recapacitar, porque me preocupó igual el tema cuando fueron a Puerto Montt, porque eso lo tenemos que olvidar ahí, y fueron, digamos, a dialogar y a tratar digamos, a negociar. Al final salieron casi la mayoría con resquemor entre ellos y hubo un problema. Entonces ahí faltó una orgánica de mayor conducción, y creo que ahí se disgregaron situaciones. Y, y al final, fíjate que yo creo que, claro, se lograron algunas situaciones, pero podía haberse logrado mucho más porque era un momento que fue potente. Mira, Potente. yo te doy mi opinión y para que veas qué es lo que pensé. Yo creo que sí hubo orgánica, que sí hubo organización, pero no hubo convencimiento en la conducción. O sea, aquí se organizaron, se formó una mesa, se eligió las personas representantes en cada sector. Había una orgánica en la cual estaba, yo representaba a Kemchi, representan Cooper, etc. Pero el problema del liderazgo, que no era un liderazgo que estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, y que se fue sorprendiendo día a día de cómo el movimiento se iba agrandando y se iba afiatando, y yo creo que eso hizo que esto fracasara. Estamos de acuerdo en que el liderazgo que hubo en esa ocasión no fue el adecuado para conducir demandas que eran muy estructurales. O sea, en la zona de Castro, que logró aunar a Kemchi, a Balcahue, a Curaco, a Chao, que era más o menos, fue el primero que se bajó. El primer grupo o sea, no se bajó, se rompió. Para mí se rompió porque ni siquiera bajó el tono, sino que se murió de un día para otro. Y yo creo que ahí el liderazgo que llevaba esto y que muchos tuvimos que aceptar porque era el que había elegido la gente, no estuvo a la altura no sé qué piensa de eso. Mira, yo también igual creo que ahí, en ese contexto, claro, yo diría que hubo una orgánica más social, más estructurada. A mí me preocupa que en la orgánica política ahí se le fue. Ahí pasó algo ahí que no. La orgánica política sindical, digamos. Ahí hubo un quiebre ahí. Claro. Y creo que muchos fueron cooptados por los políticos. Sí. Fueron cooptados también por la empresa. Yo te lo planteo también derechamente. O sea, yo digo, el recorrido fue empresa, claro, político. Y claro. Y ahí yo creo que se produjo la situación problemática que ocurrió en Puerto Montt. Puerto Montt, cuando salieron de la intendencia, salieron casi todos molestos unos con otros. Entonces yo dije, bueno, aquí terminó la situación. Claro. Entonces yo creo que ahí el tema que también, fíjate, otras situaciones de que la gente no está acostumbrada de repente a trabajar en asambleas, como se trabajaba antiguamente, o un sindicalismo más, no te voy a decir más puro, pero un sindicalismo menos contaminado, Claro. como existía antes. Entonces yo creo que ahí
falta formación de las personas, ahí falta un poquito más de estructura, de formación política también en eso. Pero política en el buen sentido de la palabra, en el sentido de la poli, de preocuparse de la ciudad, no. ¿Tú crees que influyó el signo político del gobierno que estaba en ese momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque efectivamente, o sea, bueno, y se comprobó el tema de la intendencia, porque yo encuentro que ahí ellos también gestionaron, y yo creo que tienen que haber hablado también con los dirigentes para poder minimizar la situación. Acuérdate que la gente está, si no prácticamente estuvo prácticamente sitiado en un momento, entonces fue un asunto, fue problemático. Yo creo que también de ahí partió un poco hacia abajo la estructura. Es decidor que en Ancud la dirigencia se juntaba con la alcaldesa en la oficina de la alcaldesa. Claro. Y en el caso de Quillón también, pues el alcalde estuvo, ambos alcaldes de la Concertación, claro. Entonces negociaban, tenían seguramente vínculo directo con la intendencia y con Santiago. Claro. Y cuando aquí en Castro se propuso sacar el conflicto afuera, sí. Hubo una oposición contundente, férrea, ¿no? O sea, de los dirigentes no. Se negaron a hacer el intento, por lo menos, de conducir el conflicto hacia Santiago, donde nosotros apostábamos que ahí era donde había que negociar. Efectivamente, incluso más, recuerda, mira que en Santiago se movilizaron los estudiantes universitarios, en Concepción, el estudiante universitario, yo soy en Temuco también, entonces se estaba produciendo, yo diría, una solidaridad, una silotización del conflicto a nivel nacional. Claro. Y eso provocó también que de alguna manera haya una mentalidad así nacional de lo que está pasando en Chiloé, incluso hasta digamos de amigos chilotes extranjeros también mandando su recado, su apoyo, sus propuestas. O sea, entonces yo creo que ahí también faltó, fíjate, la segunda parte, que una vez que se hubiera consolidado acá, de Puerto Montt habría que haber saltado inmediatamente a Santiago y ahí empezar a imponer y a plantear las situaciones. Yo creo que si se hubiera habido, como te contaba, un tema sindical un poquito más potente, yo creo que se podría haber logrado muchas más cosas, sobre todo en el Congreso quizás, o en la moneda de conversación, porque yo creo que de alguna manera en ese entonces los senadores, los diputados, bueno, los ministros estaban preocupados por lo que estaba pasando acá. Claro, no, todo está fue una señal de lo que se podía a futuro, lo que se iba a producir. Y más aún, recuerdan que en octubre de ese año había elecciones de diputados, senadores y de alcaldes. Entonces había toda una cosa. Había que calmar las aguas. Entonces, y ahí oye, nos perdimos en el. ¿Tú crees que eso puede ser la razón por la cual el Mayo Chilote no es un evento, digamos, de interés nacional, ni siquiera académico? Bueno, vamos a ver si tenemos conversación con un académico al respecto, pero a mí me da la impresión de que el Mayo Chilote lo recordamos nosotros, lo conversamos nosotros, pero eso no tiene un interés nacional. De hecho, cuando hacen un catálogo de las movilizaciones desde el 2011 a la fecha, hay muy pocos académicos o intelectuales que lo nombran, el Mayo Chilote. O sea, para nosotros fue un fenómeno gigantesco porque movilizó prácticamente a todo el archipiélago, y que en ese sentido podría ser más potente que otro, pero como a mí se me ocurre que como el logro fue muy, muy bajo, este movimiento no tiene mayor relevancia a nivel... Lo que pasa es que igual hay que entender, en el Conti. Lo que pasa, mira, Jorge, que hay que entender lo siguiente, que el centralismo de este país es terrible. Claro. Y los medios de comunicación están todos centralizados en Santiago. Claro. Yo vi, leí como dos o tres artículos, pero muy breves en la prensa, pero como algo un poco anecdótico y como algo un poco en los límites, pero no una cosa potente, porque yo creo que también ahí
digamos, el gobierno, los políticos y la empresa también hizo su juego también ahí con los medios de comunicación. Claro, o sea, sí, eso está Claro, ahí, sí, es vital. sí, sí. ¿Te fijas? Entonces, por eso que prácticamente no se recuerdan, no tuvo esa proyección como uno quisiera Claro. en su momento. Y yo creo que ahí hubo una situación que yo creo que a futuro que hay que ver, pues yo creo que por eso que yo creo que por eso que yo te repito, mira, yo creo que había que saltar a la capital. Y eso nos faltó, yo creo Sí, que ahí claro. fue, porque si hubiera saltado a la capital iba a tener los medios de comunicación, iba a tener ahí la televisión, iba a tener todo el tema. Y aprovechando que había un montón de Entonces, estaban los ciudades estudiantes, apoyando. entonces ahí se nos fue porque el centralismo es terrible. En ese periodo hubo un par de eventos. Hubo una movilización importante en Aysén. Sí, me recuerdo. Luego Sí. Freirina. Claro. Luego estuvo el movimiento de Chiloé, el Mayo Chilote. Sí. Y eso en una relación de 4 o 5 años. ¿Sí? Y 3 años después del Mayo Chilote se produce el estallido social. Sí, Estallido social. sí. Claro. ¿Tú crees que hay hebras comunicantes en estos movimientos que tienen que ver con la indignación de la gente respecto de las empresas, respecto de que el Estado muchas veces no actúa en concordancia con las necesidades que tiene la gente? O sea, cuando aquí Sarna Pesca te dice, no, es que no tengo lancha para fiscalizar a los... Claro. Entonces, y uno ve que de alguna manera los senadores y los diputados muchas veces están privilegiando a las empresas más que a los sindicatos. Entonces, esa indignación que luego tiene su lado más culmine, más importante, seguramente en el estallido social. ¿Tú crees que estos movimientos locales son el germen de...? Sí, mira, yo creo que hay vasos comunicantes. Hay vasos comunicantes entre un movimiento y otro a futuro. Pero fíjate que esos vasos comunicantes yo lo veo un poco más en la comunidad, no sé si llaman los pueblos, pero en la comunidad, en los vecinos. Sí, claro. Más que en la cuestión de la alta política o la politiquería. Yo creo que ahí está el vaso comunicante. Porque la persona que tiene problemas a su sueldo, que tiene problemas para llegar a fin de mes, que tiene problemas por el transporte, que tiene problemas para educar a los niños. Entonces yo creo que ahí está la situación, que están ahí y que reventó efectivamente el tema del estallido social, que yo al final, fíjate que igual uno se hace un mea culpa porque el estallido social yo encuentro que al final, fíjate, una tremenda movilización en todo el país y creo que los logros son mínimos, pero mínimos. O sea, estaba leyendo cuando incluso me acuerdo que Boris habló también para poder calmar la situación y todo. Claro, que ahora lo entiendo ahora con la perspectiva que no da el tiempo para analizarlo, pero en ese momento, imagínate lo que se pedía, ¿no? Y que por lo menos los ministros, senadores y diputados se bajaran los sueldos y después seguimos con los senadores y diputados con los sueldos más altos del mundo, con las tremendas privilegios, tremendas garantías, tiene un asunto y no cambió nada, o sea, como dice el dicho del gato pardismo, o sea, cambiamos todo para no cambiar nada. No cambiar nada. No cambiar nada. Estamos Y la comunidad y la vecindad del pueblo seguimos, entre comillas, seguimos tratando de poder revertir un poco estas situaciones con estas tremendas alzas ahora de la benzina, costo de la vida, fíjate, o sea, entonces creo que no sé si fíjate, esa tremenda, cada vez yo veo una tremenda discordancia entre la política hoy y la ciudadanía. Y que lo cual lo encuentro totalmente peligroso, ¿no? Y en ese marco, ¿qué hacer para que la ciudadanía, que cuando ocurren estos eventos se empodera, sale, se moviliza, tiene esperanza, después las pierde? Claro. ¿Qué hacer para llegar a buenos puertos, digamos, mirando estos movimientos como perspectiva, como aprendizaje también? Claro, mira, yo creo que yo me voy a centrar acá en Chile, porque de ahí uno puede trasladarlo a nivel nacional. Yo creo que en Chile hace falta un movimiento social, formar un actor social. Yo más que un actor social que sea relevante. Relevante, digamos, no personalidad. Yo me refiero a un actor social como una asamblea, claro, con dirigentes que sepan, digamos, que interpreten un poco lo que se desea, que no esté cooptado por la política, que no esté cooptado tampoco por las autoridades, que tenga un fin de independencia. Y yo creo que eso no hace falta acá. Yo creo que, fíjate que yo me he dado cuenta que con el tiempo, la perspectiva que nos da el tiempo y estos movimientos, están los vasos comunicantes de la comunidad, de la vecindad, cuando uno conversa de forma cotidiana con las personas. Pero la conducción
ahí, Claro, ahí se produce la situación complicada. Por eso que yo creo que un actor social es importantísimo para el momento para Chiloé. Hubo un movimiento en los años 80 que, que fue liderado por el padre Iser, Sí. que se opuso al Tema de la astilla al tema de Chiloé. la astilla. Claro. Ese fue un movimiento importante Claro. que estuvo liderado. Pero te voy a contar cuál es la garantía de eso, o también los movimientos que hubo acá por el tema de las protestas, para las protestas, digamos, de la dictadura. En los años 80. Los que estaban dirigiendo eso no eran ningún político. No estaban, digamos, no estaban capturados por los partidos. Y eso, fíjate que es una muy buena elección, porque yo me recuerdo acá la Comisión de Derechos Humanos que estaban acá, que llamaban a la gente y llegaba a toda la comunidad, cuando ellos hacían asamblea y todo, no había ninguno que esté, o sea, claro, probablemente tenían una tendencia como toda persona, pero no estaban amarrados políticamente, y eso yo creo que le dio transparencia y le dio, sobre todo, fíjate, credibilidad a la gente, y la gente creía en ellos, las personas. En ese tiempo también los partidos políticos estaban totalmente desarmados, así que no no había un dirigente, eran 4, 5, 6 dirigentes, claro, que entre todos se ponían de acuerdo y avanzaban con el tema y la gente les creía. Yo creo que eso no hace falta acá. Oye, el otro día conversamos con Álvaro Montaña y él nos contó algo que por lo menos a mí me dejó bastante impresionado y un poco conforme con el movimiento, porque muchos de nosotros el movimiento de mayo no arrojó, no dejó nada sustancioso, pues, incluso para los chilenos. Y él dice que sí, que es verdad que no dejó nada, pero sí ayudó mucho a otras comunidades a evitar que la industria se expandiera. Y él da el ejemplo de Ñuble y Los Ríos, que la Salmonera tenía proyectado instalar jaulas en el océano. Una cuestión bastante peligrosa. Y gracias a los movimientos y gracias a la unión, a la conversación que tuvieron los movimientos con las autoridades, ya en ese alcaldes, gobernadores, que formaron un solo frente para revertir, para evitar esta y no funcionó, o sea, no existe en este momento, eso lo desechó la industria. Y que eso también en la proyección ha servido para que en el sur, vamos, más al sur, a la Patagonia, les haya costado harto, porque la industria tiene proyectado, no sé, una cantidad enorme de balsas a instalar, sobre todo en el parque de Cahuáscar, y la comunidad se ha opuesto. Y que todo eso, el pie lo dio el Valle Chilote, porque el Valle Chilote es el faro, o sea, la luz roja, mejor dicho, que puso sobre los peligros de la industria en los mares de Chile. Mira, yo hago dos lecturas, o sea que podemos estar de acuerdo, pero yo creo que algo dejó Mayo Chilote para Chiloé. Yo creo que, fíjate, de alguna manera, aunque a uno le cuesta entender, yo creo que con eso la empresa Salmonera se preocupó más del tema medioambiental acá en Chiloé. Y empezó a colocar cortapisas de limpieza, ese tipo de cosas. Yeah. Yo encuentro que hubo ahí, por lo menos no solamente la empresa Salmonera, sino que también la empresa Mitilicultura, que también es una fuente contaminante poderosa. Muy grande. Yo creo que le colocaron cortapisas, hubo más controles medioambientales independientes, cualquier opinión que tengamos, pero yo creo que hubo. Después yo creo que también, fíjate, hubo y se produjo también, yo diría también con eso un respeto más al trabajador. Se dignificó de alguna manera la labor del trabajador con un mejor trato. Yeah. Yo creo que también ese fue algo importante. Y lo otro, fíjate, yo coincido un poco con Luis Montaña. Yo creo que el Mayo Chilote permitió de alguna manera que con sus destellos la situación a futuro de la empresa Salmonera, que se fue hacia el sur, tenga ciertos recaudos también para poder instalarse. Lo del parque Cahuáscar, todavía estoy con algunas dudas, pero yo sé que se instalaron, sí, se han instalado, sí. Pero donde está ahora, pero potente, absolutamente, es en la Magallanes. En Magallanes. Pues se están instalando, pero absolutamente, claro. Absolutamente, digamos, incluso hasta 8 o 10 horas de Punta Arenas de Magallanes, hacia el interior. No te olvides que ya
casi la empresa salmonera en Chile en este momento a nivel mundial. Yo creo que no sé si es la primera o la segunda después del cobre. Iba a llegar a ser la primera. La segunda o tercera. Así que fíjate que de alguna manera yo creo que con la reflexión que nos da el tiempo, yo creo que el Mayo Chilote de alguna manera también entregó su reflejo a contener algunas situaciones como esta, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que sacar lecciones de esta situación, ¿no? A futuro. Me preocupa también, fíjate, el tema, porque yo encuentro que la salmonera bien controlada, fíjate, mira, con racionalidad en su trabajo y todo, yo creo que es una buena instancia también económica, porque yo creo que la gente quiere trabajar. Sí, ese es el tema. Si lo que falta es la regularización, regularizar, digamos, el tema laboral, que eso es básico y fundamental. Pero lamentablemente el Estado siempre llega tarde. Como tú dices, la pesca, la autoridad sanitaria y todo el asunto al final es como laissez-faire, laissez-passer, no, claro. Tampoco tiene las atribuciones. Claro. Y ahí viene la situación problemática que nos ocurre. El tema, yo creo que, fíjate que de alguna manera, mira el vaticinio que va a hacer, yo creo que en algún momento Magallanes en Punta Arenas va a explotar el tema también. Porque yo sé que ya se están formando ahí opiniones complicadas, en el sentido de que ya están ahí, se están estructurando movimientos para poder controlar igual lo que está pasando en el sur. Sí, porque ahí han habido varias pesqueras que están sancionadas o bien sancionadas por si es el manejo, como decías tú, si es el manejo ilegal que hacen frente a las mismas leyes que se ponen. La incapacidad del Estado para regular. Para regular, claro. La incapacidad del Estado, de la Armada, para tener instituciones que puedan regular y puedan hacer respetar la norma, porque las normas existen. Sí, pues, y es divertido porque muchas de esas normas son la misma industria la que tiene que acusarse a sí misma de las prácticas. De hecho, hay una salmonera, una industria que se acusó a sí misma de tener sobrecarga en su cultivo, y cuando empezaron a hacerse los estudios y todo el asunto que involucra esto, era muchísimo más el problema. Oye, si nosotros, la rueda está descubierta hace miles de años, yo digo que si lo que pueden hacer acá es el ejemplo de Noruega nomás. Claro. Si en Noruega está todo regularizado, hay una jaula distante a otra 5 o 8 kilómetros de distancia, tantos trabajadores, un orden, todo está regularizado. Entonces uno, ¿cómo no? Exactamente. Si eso está así. Bueno, por eso es que Noruega acusó a Chile de dumping hace varios años, porque Chile está regularizado. Le pagan un sueldo muy importante a la gente que trabaja ahí también. Entonces hay toda una situación que solamente copiar y regularizar. Pero aquí tenemos otra situación que el Estado, yo creo que siempre llega tarde, lamentablemente. Dante, acá en Radio Quilquilgua hemos querido recordar, a partir de un par de episodios de programas que tenemos, de conversaciones con vecinos de Castro, para conversar y para rememorar y para hacer memoria sobre este hecho que fue el Mayo Chilote. Te queremos agradecer la conversación. No sé si te queda algo en el tintero. Mira, yo lo quiero plantear un poco en el ámbito de la historiografía, de historia. Yo creo que siempre estos hechos hay que mirarlo con perspectiva del tiempo. Claro. Y uno ahí puede sacar enseñanzas y lecciones, porque, como decía Max Bloch, el historiador decía, el futuro de la historia no es el pasado. El futuro de la historia es el futuro, es lo que se viene. Y yo creo que ahí tenemos que sacar nosotros lecciones, digamos, impropuestas, porque el día de mañana puede repetirse esta situación con otros hechos. Yo creo que ahí tenemos que tener la capacidad para decir, mira, oye, nos pasó en ese tiempo tal situación, ahora tenemos que revertir esto, tenemos que ordenarlo de otra manera. Así que, en ese sentido, yo creo que la historia, lo que están haciendo ustedes ahí como recuerdo es importante. Y decirle a los amigos que Chiloé necesita de un actor social relevante. Y eso depende de nosotros. Sí. Gracias, Dante. Qué importante tu reflexión, Dante, a propósito de la construcción de espacios sociales que puedan mirar y enfrentar los desafíos que tenemos. Con la memoria de lo que ha pasado antes, como lo hicieron en Ñuble y en Los Ríos, que a raíz del ejemplo ellos pudieron salir bien parados. Queremos agradecer, Dante, y contarle a la audiencia que seguiremos con más
conversaciones sobre el Mayo Chilote para ir indagando qué es lo que sucedió y de ahí mirar al futuro. Y si le gustó la conversación, dele un like, Dale, sí, compártalo. suscríbase al canal. Eso. Es gratis. Muchas Y gracias. importante que sea gratis. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilco, la radio comunitaria de Castro.